quiero llevarte a Romanos capítulo 8, ¿verdad? Mientras tú lo buscas, voy a hacer una oración. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, por este capítulo de este libro hermoso que tú nos das el privilegio de poder leer, de poder conocer, Señor. Sabemos que en ti está la verdad, está la luz, está la paz, Señor Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes a nuestra vida. En el nombre de Jesús, ayúdanos a aplicarla, ayúdanos a vivirla, Dios. Amén y amén. ¿Verdad? Y hoy te quiero hablar de este capítulo 8 de Romanos, que nos habla de la vida en el espíritu, ¿verdad? La vida espiritual. Y tal vez tú digas, ¿qué es una vida espiritual? ¿Acaso tengo que ser un fantasmita, verdad? Muchos cuando, por la cultura misma, cuando tenemos esta idea de que cuando estemos en la presencia del Señor, cuando haya pasado este tiempo, vamos a ser como fantasmas, ¿verdad? O sea, yo pero en fantasma, ¿verdad? Yo pero transparente, ¿verdad? Y pensamos que eso es la vida espiritual, pero la Biblia tiene su propia versión de lo que es la vida espiritual, ¿verdad? Su propia idea de lo que es la vida espiritual. Sí, y ese capítulo de Romanos es muy importante porque justamente el capítulo anterior, que tú lo puedes leer en tu casa, el capítulo 7, Pablo habla de una frustración que el hombre siente porque es esta frustración de quiero hacer lo que está bien, ¿sí? Hay un hombre interno que quiere hacer lo correcto, pero el hombre externo que quiere hacer lo que está mal siempre es el que gana, ¿vale? Es decir, quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacer lo bueno, hago lo que no quiero hacer, que es lo que está mal, ¿verdad? Y entonces mucha gente lee este capítulo y si tú te quedas en el capítulo 7 dices, pues entonces no hay esperanza, ¿verdad? Porque la gente siempre quiere hacer lo bueno, pero hay algo en sus miembros, ¿verdad?, que los lleva a hacer lo malo. Mucha gente, ¿verdad?, tiene batallas con su mente antes de hacer cosas que no les convienen o que no están bien para los demás, y sin embargo las hacen. ¿Por qué? Porque hay algo externo que les llama, ¿verdad?, y que terminan haciéndolo, aunque dentro de ellos hay algo que grita por libertad. Sí, pero el Romanos 8 nos habla de esa esperanza que tienen los que están en Jesús para ser libres, ¿verdad? Entonces vamos a este capítulo 8. Si lo tienes ahí, puedes ir al versículo 1, que dice en Romanos 8:1, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ha condenado el pecado en la carne. Vamos a hacer una pausa en esta parte del pasaje, porque Pablo comienza hablando, si el escritor de Romanos comienza hablando de la no condenación y de la ley del espíritu de vida y cómo hay libertad para los que están en Jesús, ¿verdad? Ya vimos que en el capítulo 7, si lo has leído en tu casa, ves que está esta lucha, ¿sí? El hombre interno contra el hombre externo y el hombre carnal siempre gana. Y entonces muchos agarran el capítulo 7 y entonces viven con el capítulo 7, ¿verdad? Se quedan ahí, esa es su vida. Sí, tengo que culpar al pecado que muere en mí, tengo que culpar a la carne que no puedo, ¿verdad? Ni modo, no puedo hacer lo bueno porque pues no me puedo aguantar, ¿verdad? No tengo fuerza de voluntad. Pero cuando vamos al capítulo 8 vemos esta salida que Pablo nos entrega y es, no hay condenación para los que están en Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué no hay condenación para los que están en Cristo? En parte, primeramente, por su acción salvadora, redentora, al morir por nosotros en la cruz. Hemos hablado de la muerte de Jesús, es el perdón de mis pecados. Jesús muere, paga mi culpa y entonces estoy perdonado. Pero no para en esto, sino que Jesús resucita. Y al resucitar Jesús vence el pecado y ahora sus hijos no solamente son perdonados, sino ahora también están capacitados para vivir dignamente delante de Dios, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo, sí, no hay condenación para los que están en Jesús, porque el cristiano, ¿verdad? Lo que Pablo apunta es que no debe permanecer en una situación como la del capítulo 7. El capítulo 7 es una tortura para quien vive de esa manera.
no quiero hacer esto, pero termino haciéndolo, ¿verdad? Tengo este trastorno, ¿verdad? Quiero alejarme de esta sustancia, quiero alejarme, incluso pasa hasta con el alimento, quiero alejarme de esta persona, quiero alejarme de esto que está pasando, pero no puedo. Hay algo dentro de mí que me lleva, ¿verdad? O hay algo en mis miembros que me lleva a buscarlo. Y es una tortura. ¿Quién quiere vivir así? ¿Quién quiere vivir siempre aguantándose las ganas de hacer lo incorrecto? Sí, la salida del cristiano, el cristiano no debe vivir aguantándose de hacer lo incorrecto. La Biblia te lleva más allá. Tienes que aprender a amar, a hacer la voluntad de Dios. Ama lo bueno, ¿sí? No ames lo malo y te aguantes. Ama lo bueno y haz lo bueno. Y esto es lo que Jesús nos enseña a hacer. Sí, digamos que este es el target al que estás apuntando. Cuando uno comienza a caminar en Jesús, siempre hay cosas que cuando las cambias te van a costar trabajo. Y cuando una persona tiene una cierta debilidad en algo, porque todos tienen una debilidad, no hay nadie que no tenga debilidades, pero cada quien tiene una debilidad diferente. Y cuando tú tienes una debilidad, sí, al principio siempre te va a costar trabajo y va a ser tu área de lucha. Algunas debilidades son más escandalosas que otras. Algunas son más notorias que otras. Sí, de ahí que pensamos que hay gente más mala y gente no tan mala, ¿verdad? Pero todos tienen una debilidad. Y sin embargo, a lo que Jesús nos anima es a amar lo correcto, es amar su voluntad, amar hacer lo bueno. Y entonces esta carnalidad queda ignorada. Si vamos ignorando los placeres de la carne, porque nos vamos enamorando cada vez más de Dios y de la vida en santidad, conforme vas madurando, te vas haciendo consciente de lo que es el Evangelio. Sí, porque la ley del Antiguo Testamento que te enseña a aguantarte las ganas de hacer lo que está mal, es una ley que te lleva a vivir miserablemente si no estás realmente enfocado en Dios. Porque estoy en un cuerpo de muerte, estoy en un cuerpo que es débil, estoy en un cuerpo, ¿verdad?, que tiene ganas de hacer lo que no está bien. Y entonces, y muchas veces el hombre exterior termina venciendo al hombre interior. ¿Sí? ¿Cuánta gente trata de ponerse a dieta, verdad? O trata de empezar a comer sano y lo logran un mes. ¿Y qué pasa al mes? Se termina, ¿verdad? Se termina eso. Ya, porque se les atravesó un panquecito, ¿verdad? Algo pasó. Sí, otros, ¿verdad? Pasa con los adolescentes, las muchachas, los jóvenes, conocen una persona que les hace mucho mal y aunque ellos saben y se quieren alejar, vuelven, ¿verdad? Y pasa con las amistades, y pasa con muchas de las cosas que hacemos. Alguien tiene problemas de carácter, y ya no quiero decir esta palabrota, ¿verdad? Y se esfuerza, pero un día algo pasó. Alguien se le atravesó en el tráfico, llegó a la casa y vio al niño colgado de la ventana, o algo pasó, y entonces se salió la palabrota, ¿verdad? Y entonces esta lucha en el hombre que es débil le va a presentar muchas frustraciones. Pero cuando Jesús nos llena plenamente, entendemos que este capítulo 8 nos habla de alguien que vive en el Espíritu, vive para amar a Jesús, y entonces todo se hace más fácil. Qué fácil, qué difícil es cuando eres un niño y te mandan, o cuando eres un joven y te mandan a la tienda. Y entonces vas con la flojera, ¿verdad? Los que crecieron en México, y ay, es que ahí está el perro a la vuelta, ¿verdad? Y es del solazo, ¿verdad? Y tengo que ir. Y luego se me rompe una de la chancla, ¿verdad? Y ya se me rompió la chancla a medio camino. Pero cuando la que te gusta vive a la vuelta, se hace fácil, ¿verdad? Sirve que paso y capaz que me ve, ¿verdad? Capaz que, y caminas más derecho. ¿Por qué? Porque cuando estás en amor, todo se hace más sencillo, todo es más fácil. Y es lo mismo con Dios. Cuando nosotros realmente estamos enamorados de Dios, abundantes en el Espíritu de Dios, es fácil. Es fácil levantarse y decir, voy a ir a la casa de Dios. Es fácil abrir la Biblia y decir, hoy que tiene que hablar el Señor a mi vida, ¿verdad? Se hace fácil, incluso vamos a orar por la comida, vamos a orar por nuestros hijos. Se hace sencillo, pero se hace difícil, ¿verdad? Cuando el que gobierna es el hombre exterior. El hombre exterior tiene que estar bajo, pisoteado, ¿verdad? Por el hombre interno, que es el hombre espiritual.
Entonces dice la Biblia que para los que están en Cristo no hay condenación, porque su carne nunca va a ser más fuerte que el Espíritu que mora en ellos. Si el Espíritu Santo está en ti, vas a vencer por el Espíritu Santo. ¿Qué es aquello que has querido cambiar de ti mismo hace mucho tiempo y no has podido? Hay que fortalecerse a través del Espíritu Santo. No es con terapia, no es con repetir, ¿verdad? Palabras, ¿verdad? No es con decretar al universo. Necesitas la llenura del Espíritu. Para cambiar necesitas al Espíritu Santo. No hay otra manera, ¿verdad? Porque si no, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al cristiano decir soy creyente, pero mi testimonio diario es de pecado, de vergüenza, ¿verdad? No puedo levantar mi cabeza ante la gente que me conoce porque saben que estoy haciendo cosas que están mal, porque saben que tengo un carácter, ¿verdad? Que nadie me soporta, porque saben que los trato mal a todos, porque saben que soy injusto, que soy corrupto. ¿Cómo puedo ser cristiano? ¿Verdad? Si me la paso haciendo negocios chuecos con la gente, si me la paso haciendo todo lo que es incorrecto, ¿de que cómo puedo? Si de pronto nos comportamos como que esperamos una salvación eterna, pero que la salvación eterna no tenga efectos en la vida terrenal, ¿sí? Es decir, yo quiero hacer lo que sea y como quiera que Jesús me esté esperando en el cielo, como si no importara nada. Pero la Biblia me dice claramente, ¿cómo es que voy a ser conocido por Dios? Mateo 7, por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Y el fruto es todo lo que sale del árbol. ¿Cómo es tu fruto? ¿Es grande? ¿Jugoso? ¿Dulce? ¿Es bueno para la gente? ¿O no hay fruto? Es un árbol sin fruto. Para que seamos conocidos, seremos conocidos por nuestro fruto. Si un creyente que no desarrolla fruto es un árbol estéril, que viene como consecuencia de haber vivido una vida sin compromiso con Dios y sin libertad. ¿Y cuál es el fruto del que habla Jesús? Lo que hago con las personas. ¿Cómo trato a las personas? Hay dos leyes, dice la Biblia. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo hago las dos cosas, voy a empezar a dar fruto. La gente va a empezar a decir, mira, a veces esa persona que va pasando por ahí, una ocasión, sí, me hizo misericordia. Una ocasión me perdonó, yo le debía $100, me los perdonó, ¿verdad? Una vez tenía mucha hambre y me dio de comer. Una vez yo tenía este problema y me aconsejó. Ese es el fruto en el Espíritu, ¿sí? Entonces, un creyente que no desarrolla frutos, ¿cómo va a ser conocido por Dios? ¿Sí? Usted no puede repetir hasta el cansancio. Imagínense que yo le digo, oh, yo soy jugador profesional de fútbol, ya. Juego con los Tigres, ¿no sabían? Y que yo me la pase repitiendo eso, ¿verdad? Y que me haga playeras con mi nombre y un número, ¿verdad? Y que ande por la calle y que les diga, y usted nunca me ve que voy a entrenar, usted nunca ve que yo ande jugando, nadie me paga por jugar, ¿sí? Es decir, tengo una orden de tacos y me dejo caer, juego fútbol, soy jugador, solo porque lo repito. Lo que me hace es que realmente hay un fruto comprobable que diga, que dé testimonio, este juega fútbol. Lo que usted le va a decir, usted es cristiano, tiene que ser comprobable. Se tiene que poder medir, se tiene que ver. ¿Qué ve la gente cuando usted lo ve, verdad? Usted lo ve y le dicen, ¿usted se parece a Jesús? O todo lo contrario. Sí, entonces para los que están en Cristo, no hay condenación, pero estar en Cristo es dar fruto. Y dar fruto no es nada más hacer una oración de fe y decir, Señor, te recibo como mi Salvador, es vivir como Jesús. Eso es dar fruto. Imitar a Jesús, tratar de ser como Jesús, hacer lo que Jesús haría. Sí, entonces la pregunta que me debo de hacer es, si yo estoy viviendo en Cristo, si estoy siendo como Jesús, si estoy imitando a Jesús. ¿Verdad? Porque si no estoy haciéndolo, la Biblia es clara, no hay condenación, pero no hay condenación para los que están en Jesús. Usted puede buscar sectas, ¿verdad? Religiones donde le puedan decir, no existe el infierno, ¿verdad? No hay condenación para nadie, pero si no hubiera necesidad de redención, Jesús no hubiera venido.
Si el pecado no fuera una enfermedad grave, Jesús no hubiera venido a morir por nosotros. Jesús viene a pagar precisamente porque había algo que pagar. Pero para los que reciben ese perdón, para los que reciben esa salvación, es que no hay condenación. Entonces, el creyente que no está en victoria con su pecado debe saber que necesita algo, un arrepentimiento genuino de sus acciones, ¿verdad? Porque el pecado es algo que siempre va a involucrar nuestra voluntad. Nadie peca a la fuerza, ¿sí? Siempre hay una voluntad y quizá mi parte espiritual se ha descuidado y yo he empezado a corromper mi propio cuerpo, ¿verdad? Yo necesito reforzar mi espíritu. Yo no puedo dejar puertas abiertas en mi vida. Imagínate que tú tienes un campo y entonces dejas que las zorras entren y ay, es una zorrita, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Y luego te hizo un desastre dentro de tu campo, dentro de tus árboles, de lo que tienes ahí. No puedes dejar que las zorras entren a tu vida. ¿Sí? Las zorras de pecado, de las cosas que sabes que son incorrectas, pero las vas dejando entrar de a poco y dices, no es tan grave, hasta que cuando menos lo esperas ya hicieron un desastre en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con esto. Esas pequeñas zorras no llegan en forma de borracheras, no llegan en forma de adicciones, no llegan en formas graves, llegan como pecados inocentes, ¿sí? A los que tú les puedes dar acceso y no pasa nada. Llegan en forma de negligencia. Cuando nosotros dejamos de orar, de buscar a Dios, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando te deja de importar la gente, son pequeñas obras que van entrando. Y entonces empiezas a ver cosas cada vez más fuertes, empiezas a hacer cosas cada vez más fuertes, empiezas a buscar cada vez cosas más fuertes, pecados más grandes, ¿verdad? En muchos creyentes comienza con hoy no quiero ir a la iglesia. Muchas veces comienza de esta manera. Pequeñas obras que van entrando, ¿sí? A nuestra vida y les damos entrada. Y la Biblia nos habla, por ejemplo, en Pedro, lo hace en Corintios, lo hace en Filipenses, habla de los malos maestros de la palabra. Aquellos maestros que para tener a la gente contenta y para que la gente no se vaya, lo que hacen es que bajan la vara moral de la iglesia, ¿sí? Y que la gente esté feliz así. Pero no es la palabra de Dios eso. Eso no es lo que Jesús vino a mostrarnos, ¿sí? Fíjate lo que dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. Hay dos leyes, la ley del Espíritu y la ley del pecado. La ley del Espíritu de vida, ¿cuál es? Es la ley del Espíritu Santo dentro del creyente que es capaz de acabar con el pecado del hombre. Es la ley que está dentro de ti que te dice, sigue la palabra de Dios, que te enseña a vivir, ¿verdad? Confiadamente en la voluntad de Dios. Eso es vivir la resurrección de Jesús. La ley de pecado es la que hemos descrito anteriormente. No puedo dejar de hacer lo malo, porque soy atado a mis vicios, a lo que me gusta hacer, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene que entender una cosa, si el Espíritu Santo está en ti, eres libre. Y eso te hace responsable, porque si eres libre y tú haces lo que está mal, ya recae sobre ti, porque eres libre, porque el Espíritu Santo vino a tu vida, te dio libertad, ya no estás bajo la ley del pecado, estás bajo la ley de la vida. Así que ahora realmente estás en libertad, ¿verdad? Entonces Dios no quiere solamente que te vayas al cielo. No es que me voy a esperar a estar con el Señor para ser libre del pecado, ¿verdad? Dios quiere que hoy aprendas a vivir la libertad que la vida en Jesús te puede traer. Dios quiere que hoy, ¿verdad?, aprendas a vivir libremente y permitas que la ley del Espíritu venza sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Sí, la ley del Espíritu va a ir obrando en tu vida, va a ir obrando en tu carácter, va a ir obrando en tu corazón, conforme tú vayas creciendo en el Señor, porque Dios no te va a forzar, esto no es a la fuerza, pero nunca vamos a ver un avance en nuestra vida espiritual si no hay una voluntad de obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces, esta es la ley del Espíritu de vida que está en Cristo y que nos ha hecho libres.
¿sí? Que va obrando en nosotros. Y luego dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Y por qué dice Pablo entonces en el verso 3 que para la ley era imposible? Era imposible para la ley. ¿Cuánta gente no vive, sí? Y esto llevámoslo a la ley terrenal. ¿Cuánta gente no hay en la cárcel que muchas veces trató de cambiar y no pudieron? Porque eran débiles, ¿sí? Y entonces hicieron tantas cosas y muchas veces pudieron regresarse, pero siguieron y siguieron y siguieron hasta que un día alguien los pescó y están en la cárcel, ¿sí? Entonces, porque lo que es imposible para la ley, tú puedes poner reglas en tu casa, tú puedes, es más, tú en tu relación puedes poner 1000 trabas, ¿verdad? Con localizador, detector de mentiras, ¿verdad? Todo, tú puedes poner todo. Pero no sirve de nada si el corazón de hacer la voluntad de Dios no está comprometido. Tú puedes ponerte trabas, todas las que quieras para no pecar. Puedes amarrarte las manos, puedes taparte la boca, puedes cerrarte los ojos, ¿verdad? Puedes hacer todo lo que tú quieras para evitar pecar. Pero si dentro de ti eres débil, esta ley no te sirve de nada. Requieres la ley del Espíritu de vida, requieres al Espíritu Santo en ti. Dios envió a su Hijo para vencer el pecado por nosotros. Y esto es otro argumento más. Tú ni siquiera tuviste que vencerlo. Alguien lo venció por ti. Alguien ya peleó por ti y ya ganó por ti. ¿Qué te toca hacer? Tomar esa victoria. Es todo lo que te corresponde. Entregarte al que venció en la cruz. Si Cristo venció el pecado, no venció el pecado solo para que seas perdonado, sino para que vivas en victoria, para que nunca más te sientas culpable por haber hecho lo incorrecto, lo que sabes que te ensucia, para que nunca más caigas en ese vicio, para que nunca más estés en la regadera o en tu cuarto o en el carro lamentándote por lo que acabas de hacer, para que nunca más pase eso. Para eso Cristo venció en la cruz, para darte esa libertad, para vencer la maldad. Si Cristo pudo vivir agradando al Señor, ahora si tú estás en Cristo, puedes imitarlo. Puedes vivir una vida agradable a Dios. Puedes madurar en la fe. Puedes crecer en el Espíritu. Pero si algún cristiano está atado a su pecado y vive diciendo que es porque su carne es débil, está viviendo como si Cristo no hubiera vencido nunca. Ser cristiano y echarle la culpa a la debilidad de la carne toda mi vida es como decir Jesús no hizo nada. Es una vida cristiana desperdiciada. Porque ni fueron fieles a Dios, ni estuvieron en el pecado, ¿verdad? Pero vivieron vidas miserables. Pero esto no es lo que Jesús quiere de ti. Jesús quiere llevarte a la libertad y la victoria. Al punto en el que tú puedas amar realmente hacer la voluntad de Dios. Que no vengas a la iglesia porque tienes que venir, sino porque es un deleite estar en la casa del Señor. Que no cantes porque la que está enfrente dice que cante, sino que lo hagas porque seas un deleite alabar a Dios. Que no abras la Biblia porque, ay, es que el pastor dijo que leyéramos este libro y lo va a preguntar y qué vergüenza si me pregunta. Que lo hagas porque es un deleite. Esa es la diferencia entre los que crecen y los que se rezagan en la fe. Pero es que estos son los que son salvos. Estos son los que están creciendo. Estos son los discípulos. Estos son los que hacen lo que Jesús está mandando a hacer. ¿Cómo es que muchos dicen que confían en Cristo para ser salvos, pero no confían en Cristo para vivir en santidad? O sea, sí creo que Jesús me puede salvar. Lo que no creo es que me quite lo chismoso. O sea, eso sí lo puedo creer, pero lo otro no lo puedo creer. Es incongruente ese pensamiento. Como que no es lógico, ¿verdad? ¿Qué clase de gracia barata es esa? Donde yo me voy a quedar como Dios me encontró. Si Dios me encontró maldiciente, ¿me quiere maldiciente? Si Dios me encontró, ¿verdad?
avaro, así me quiere. Dios no te encontró para dejarte como estás. Te encontró para perfeccionarte, para hacerte de nuevo. ¿Quién? De todos los 4 evangelios, ¿quién se topó con Jesús y se quedó igual? A la mujer que estaban a punto de apedrearle le dijo, ni yo te condeno, pero después le dijo, vete y no peques más. Deja de hacerlo, que no te quedes igual. Cambia. La samaritana cambió. Al que estaba, al cojo, ¿verdad? Que estaba esperando en el lago, le dijo, en la fuente, perdón, le dijo, vete y ya no peques para que no te venga algo peor. Nadie de los que se encontraban con Jesús y veían su poder eran llamados a quedarse como estaban. De los pocos que se quedaban como estaban, fueron los de Nazaret. Y ahí Jesús no hizo milagros porque no tenían fe. Pero de los que creían en Jesús y se topaban con él, cambiaba algo en sus vidas. ¿O no cambiaron los discípulos? ¿Qué va del Pedro que niega a Jesús al Pedro que predica ante 5,000 personas? Hay un proceso. ¿Qué va, verdad, de este Mateo que era un cobrador de impuestos que se estaba haciendo rico, quizá cobrando de más, a un Mateo que ahora está en los viajes misioneros, verdad, y está predicando y levantando iglesias? Nadie que realmente se encuentra con Cristo y que realmente dice amar a Jesús se va a quedar igual. Dios no te quiere como estás, Dios te quiere cambiar y te quiere hacer conforme a su voluntad. Una vasija nueva, una vasija hermosa, una vasija, ¿verdad?, que sirva para los propósitos divinos. Tú naturalmente tienes un propósito. ¿Qué te dicen en la escuela? Crecer, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirte y morirte. Es tu propósito. Y deja tu genética a la siguiente generación, ¿verdad? Y la naturaleza que se encargue. Tu propósito se acaba cuando te mueres. Pero cuando entras en la voluntad del Señor, en la esfera divina, el Señor dice, tu propósito ahora tiene implicaciones eternas. Y lo que tú hagas con la gente, o los puede acercar a la eternidad, o los puede alejar de la eternidad. Así que tienes que ser responsable con tu vida. Porque muchos cristianos están allá afuera, alejando gente de la iglesia, aunque son cristianos. ¿Por qué? Por cómo viven, por cómo se expresan de los demás, por las cosas que hacen, ¿verdad? Entonces, esa gracia barata no existe. El Señor no te invita nada más a que digas, te acepto como mi Salvador. Como si Él fuera el que te ocupara, te acepto. El Señor está llamando a que le sigamos, a que caminemos conforme a su voluntad. Jesús dice, que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso es, ¿verdad?, ser creyente. Porque estamos creando una generación de cristianos modernos que confían a su conveniencia, que creen que pueden vivir arrastrados por el mundo y por el pecado y aún así ser salvos y llamarse hijos de Dios. Es que la salvación no depende de mí, depende de Dios, entonces no importa lo que yo haga. No es así. Así no es la palabra. Esa es una forma retorcida de usar el Evangelio y la gracia de Dios, y la salvación ofrecida es una forma de incluso hacer una herejía de la salvación, porque estás torciendo el Evangelio para usarlo conforme a tu voluntad, ¿verdad? Para no sentirte aludido, para no sentir, ¿verdad?, que estás haciendo lo incorrecto. Voy a torcer la palabra de manera que yo me sienta salvado, justificado, ¿verdad? Pero confiar en la victoria de Cristo no solo tiene que cambiar tu percepción de la vida eterna, tiene que cambiar tu percepción de la vida terrenal también. Todo lo que yo hago aquí tiene una repercusión mayor de la que yo creo que tiene. Lo que tú hagas con la gente, lo que la gente te ve hacer a ti, los puede acercar a Dios, los puede acercar a la eternidad, los puede acercar, ¿verdad?, a vivir una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que se cumpla la justicia de la ley. ¿Y cuál es esta justicia? Que no vivo conforme a la carne, sino que vivo conforme al Espíritu. Esa es la justicia de la ley.
que pueda vivir conforme al Espíritu. Para que se cumpla, ¿verdad?, esa instrucción. La justicia de la ley es como decir, para que se cumplan las demandas de la ley. Las demandas de la ley, ¿cuáles son? Perfección. ¿Soy perfecto? No, pero si hay alguien es perfecto, es Jesús. Entonces, la justicia de la ley se cumple en la salvación de Cristo. ¿Sí? Nosotros ahora podemos cumplirla. No hablamos de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que tiene 1000 pasos. Hablamos de vivir vidas agradables delante de Dios y de vivir la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora cumplimos esa ley andando en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Estas leyes de santidad moral a las que el Señor me llama todo el tiempo, de santidad también, de comunión con la gente, a las que Jesús me llama, a las que el Espíritu me llama. Muchas veces decimos, sí, y yo he escuchado esto, seguro tú también, Cristo murió para que yo no tenga que morir. Y es cierto, Cristo murió para que eternamente tú no tengas que morir. Murió en la cruz para que eternamente puedas vivir. Pero como discípulo, Él tomó su cruz para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Hay cosas que tengo que clavarlas en esa cruz, empezando conmigo mismo. Ese carácter, ¿verdad? Esos, a lo mejor, sueños que no son de Dios. A lo mejor esos pensamientos que no vienen de Dios. Hay planes que no vienen de Dios. Y entonces tú crees que son buenos, pero entonces Dios te dice, tengo otras cosas para ti. Tienes que dejarlas en la cruz. Tiene que quedarse ahí. Si no puedes, no puedes evitar esa muerte. Por eso Jesús dice, y lo he repetido muchas veces en Mateo 16, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Romanos 6 nos dice que antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros también morimos con Él, ¿verdad? Entonces el que no muere junto con Cristo, no está en Cristo. Eso es el bautizo. ¿Qué es bautizarse? Entrar, morir, salir a una nueva vida. Eso es. El que no muere con Cristo, no está en Cristo, y el que no está en Cristo no tiene esa dotación del Espíritu para vivir la palabra de Dios. El que no muere con Cristo no puede resucitar con Cristo. Para resucitar hay que morir. Y si yo no estoy muerto a mis pecados y a mi carne, y si no he muerto, ¿verdad?, a esas cosas, y no he renunciado a lo que sé que ofende a Dios, entonces no estoy en Jesús. No es muy difícil en ese sentido de entender. La justicia de la ley se cumple cuando el creyente vive en el Espíritu, cuando vive según la palabra de Dios, porque es la única forma en la que un verdadero cristiano puede vivir, ¿verdad? El que vive en el Espíritu no hace nada contra la naturaleza que Dios creó y que Dios le llamó a hacer. Y volvemos a los 2 mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú llevas estos 2 mandamientos en tu vida y los diriges con la mira de la palabra de Dios, vas a darte cuenta de lo que es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es usar la palabra hermano para todo el tiempo. La vida en el Espíritu no es decir, amén, gloria a Dios todo el tiempo, a todas horas, en todo momento. Tampoco es, ¿verdad?, estar con cara de que oré mucho toda la noche. Vida en el Espíritu es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, según la palabra de Dios, conforme a la escritura de Dios. Entonces la santidad tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque el que peca contra otros, peca contra Dios también. El que peca contra sí mismo, peca contra Dios también. ¿Sí? El gran fracaso de la iglesia moderna, por ejemplo, es estar no al servicio de la gente ni de Dios, sino estar al servicio de las filosofías del mundo. Y entonces lo que está pasando hoy es que para poder caerle bien a todos, ¿sí? Porque yo entiendo el amor sin la verdad, entonces acepto todo. Pero el amor tiene que estar dirigido bajo esta mira, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, amar a la gente en ocasiones tiene que ver con decir la verdad.
En ocasiones tiene que ver con confrontar cuando algo no está bien. Amar a la gente tiene que ver en ocasiones con decirle, ¿sabes qué, hermano, ese negocio que estás haciendo? Te puedes ir a la cárcel para empezar, pero a Dios no le agrada. A veces el amor se ve de maneras que el mundo no quiere que las mencione, ¿verdad? Porque hoy todo tiene que ser acepta, ¿verdad? O sea, la mente abierta. Pero el amor tiene que ver con la corrección también, ¿sí? Y la corrección según la palabra. El problema es que si yo no conozco la palabra, voy a corregir como yo pienso que es, y no como la palabra dice. Sí, entonces, ¿qué pasa? Hemos aceptado el pecado, le dejamos de llamar malo a lo que es malo y creemos que estamos amando a la gente. Pero amor a la gente tiene que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Mira, porque si yo le digo al que hace negocios chuecos que está bien y yo no lo quiero perder, él va a lastimar a alguien. Y entonces yo estoy pecando contra él y estoy pecando contra la otra persona. Si yo conozco una persona que sé que está haciendo algo ilegal, vendiendo drogas, robando gente, yo estoy, por amar a él y no hacer nada al respecto, estoy no amando a la gente. El amor tiene que ver con la verdad. Si el que hace lo incorrecto está pecando contra su prójimo y está pecando contra Dios, ¿verdad? Y no son errores, son pecados. Por ejemplo, el joven que se acuesta con la novia, peca contra su novia y peca contra él mismo y peca contra Dios. El joven, ¿verdad?, que está metido en un cuarto aspirando algo, peca contra su cuerpo y peca contra Dios. El que va, ¿verdad?, y le pega a su esposa, peca contra su esposa y peca contra sus hijos y peca contra Dios. Es de esta manera. Entonces, la santidad, la palabra de Dios, está diseñada para que tú puedas vivir armoniosamente con las personas, enfocado siempre en lo que le agrada al Señor. ¿Sabes quién fue el profeta Jeremías? Un profeta, allá pasó algo, no se preocupe. Un profeta del Antiguo Testamento que vivía en un mundo con decadencia moral, pero que él tenía un llamado. El pueblo de Israel estaba muy confiado en que Israel no iba a ser destruida porque ahí estaba el templo de Dios. Pero al profeta Ezequiel ya le habían enseñado, Dios ya le había mostrado en una visión que la gloria de Dios se iba del templo. Y Jeremías, viendo eso, sabiendo eso, él escribe también contra, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Porque la gloria de Dios ya no está ahí. Yo no puedo confiarme en una salvación si el Espíritu no está en mí. Yo no puedo decir estoy confiado en lo que Dios va a hacer conmigo si el Espíritu no está conmigo. La salvación depende de que el Espíritu esté ahí. La salvación del templo de Israel dependía de que la gloria de Dios no se fuera. Si la gloria de Dios se va, es un montón de piedras nada más. Este cuerpo, si el Espíritu no está en mí, si el Espíritu Santo no está en mí, es un cuerpo decadente que está esperando morirse. Nada más es eso. Lo único que me puede hacer diferente es el Espíritu Santo. Y si yo lo tengo, entonces puedo caminar en libertad. ¿Cuántos cristianos no andan en las iglesias con una falsa expectativa de salvación? Creyendo que pueden estar seguros de una salvación que ni siquiera viven. Viven de manera incorrecta, hacen lo que no conviene y creen que son salvos. Pero la gloria de Dios ya se fue de ese cuerpo hace mucho tiempo. ¿Verdad? Entonces, si el fuego no está encendido, si el Espíritu no está ahí, si se apaga ese don de Dios de tu vida, ¿qué esperanza tenemos de salvación entonces? Si Jeremías hizo todo lo contrario a lo que hace la iglesia de hoy. Jeremías, ¿verdad?, amó a su prójimo, hablando verdades divinas, ¿sí? Y no cuidando ni protegiendo a los religiosos, a los poderosos o a los pecadores. A veces abrazamos a la gente que lastima a otros, ¿verdad? A los religiosos que lastiman a otros porque no queremos perderlos. Abrazamos a los creyentes que se acuestan con la novia, al que le pega a la esposa, ¿verdad? Al que peca contra la gente. Abrazamos, ¿verdad? Al que va, ¿verdad?, y roba. Y abrazamos no a él, sino abrazamos su pecado. Y le decimos que está bien lo que está haciendo, que no se preocupe, que Dios sabe.
Pero el llamado tiene que ser a la santidad. Ama a la gente, pero ama a la gente conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo te puse sobre naciones para arrancar, para destruir, para derribar, edificar y plantar. Esas son las palabras que Dios le da a Jeremías. Te puse ahí para que arranques. Estás en esta ciudad para que arranques. ¿Qué tienes que arrancar? Hay filosofías de vida equivocadas. Hay gente con pensamientos podridos. Hay gente con pensamientos de muerte que tú conoces. Hay que arrancarlos. Esa vida inmoral tiene que ser arrancada de esta ciudad. Esa justicia o injusticia, perdón, sistemática, hay que arrancarla de esta ciudad. Tú vas a tu trabajo y ves cómo piensa la gente y unos se quieren morir y ves otros que están deprimidos y a otros no le importa nada. Hay que arrancar esos pensamientos para destruir. ¿Y qué vas a destruir? Lo que no viene de parte de Dios. Obras de maldad, maquinaciones, ¿verdad? Cosas que no son de parte de Dios. ¿Y qué vas a derribar? ¿Qué vas a plantar? ¿Qué vas a edificar? La semilla del Evangelio. Pero para comenzar a hacer, hay que derribar primero todo eso que está mal en esas personas, en esa vida. Si no estoy arrancando, si no estoy derribando, si no estoy destruyendo, ¿cómo voy a plantar la semilla del Evangelio? Si no estoy orando por la gente, si no estoy enseñando la palabra, si no estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo puedo decir que soy creyente y que voy a llevar el Evangelio? ¿Qué Evangelio voy a llevar? ¿Qué ejemplo estoy dando? Capaz que nada más estamos jugando a la iglesia, jugando a la vida cristiana, ideas falsas de una salvación de la que hablamos, que ni vivimos, que ni creemos, que ni abrazamos. Decimos que somos salvos, pero no hay mucha diferencia entre mí y el mundo. Básicamente somos lo mismo, hacemos las mismas cosas. ¿De qué luz estás hablando? ¿De qué esperanza estoy hablando? ¿O no dijo Jesús que somos la sal de la tierra? ¿O no dijo Jesús que somos la luz del mundo? Intrínsecamente tenemos que ser diferentes. No podemos ser iguales. Tú no puedes, estás, no puedes vengarte como se vengaría una persona normal. No puedes. Tienes que perdonar. Porque te conviene, tal vez no. Porque es lo correcto, pues no. Tal vez para la idea de la gente, tal vez no. Pero es lo que la Biblia nos dice que hagamos. Es lo que Jesús ama. ¿No dice la Biblia también que si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos va a perdonar? ¿O acaso no hemos ofendido a Dios? Y yo quiero el perdón de Dios, pero no quiero perdonar. La vida terrenal, amado, es la vida de los frutos. Los frutos no los vas a ir a hacer allá. Los frutos los vas a hacer aquí. El tiempo que te quede. Así que haz frutos. Porque eso es la ley del espíritu de vida. Eso es lo que hace que la ley realmente tenga su cumplimiento. Esos frutos del Señor, ¿verdad? Entonces dice el versículo 5, y ya vamos a terminar, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y aquí es donde yo puedo ver la diferencia de los que viven en la carne y en el espíritu, aunque se digan cristianos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El pensamiento ahí está. Ahí está puesta su mirada. El que es usurero, ¿en qué está pensando? A ver de dónde saco ganancia deshonesta. A ver a quién hago menso, ¿verdad? A ver quién tiene cara para... Este trae cara de que lo puedo engañar. El que es usurero en eso piensa. En ver de quién se aprovecha. El que tiene su mente en sí mismo. ¿Cómo es una persona que solamente se ama a sí mismo? ¿Todo se trata de él? El pastor predicó eso porque de seguro supo algo de mí y nada más es por mí esa predicación. Ah, es que la persona viene de malas y no te saludó y piensas que es por ti. No me quiso saludar a mí.
Y a lo mejor la persona viene en su rollo, ¿verdad? O sea, tú ni al caso. ¿Pero por qué? Porque siempre estamos cuidándonos, ¿verdad? Es una persona egoísta, que solo piensa en sí mismo. Siempre, todo el mundo está contra mí, siempre me doy por aludido, por todo me ofendo, ¿verdad? Porque siempre me estoy cuidando yo. Siempre todo está en mí, en mí, en mí, en mí. ¿En qué estás pensando? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Sí, hay muchos ejemplos que podemos tomar, pero cada quien sabe qué es lo que piensa. Cada quien sabe dónde está su enfoque. Pero Pablo dice, si tus pensamientos son de la carne, amado, eres de la carne. Porque los pensamientos del Espíritu son distintos. Ves una persona en la calle, que vive en la calle, que no tiene nada, lo ves con un zapato roto en la calle pidiendo dinero. ¿En qué piensas? Porque de qué gente floja la hay. Ni siquiera lo tienes que mencionar. ¿Dónde está tu juicio? Pobre persona, le ayudaré. Se está quemando a lo mejor su piel, el sol está fuerte, hace frío, hace mucho calor, necesita comida, voy a comprar una hamburguesa, o tu pensamiento es, está así porque quiere. Porque capaz que es cierto, pero tal vez no. Y si no es así, estás juzgando a una persona de manera equivocada. Prefiero hacer misericordia 100 veces y que solamente uno realmente necesitara y 99 veces hacer misericordia a personas que no necesitaban, que no hacer la misericordia 100 veces y a uno de ellos no hacer una misericordia que requería. Esa es la vida del cristiano. Ese es el pensamiento en el espíritu, pero no es sencillo. Pero eso es los pensamientos de la carne. ¿Qué te atraviesa por la cabeza los domingos en la mañana? Ahí se nota en muchas personas, ¿verdad? Algunos vienen con peso y otros vienen con agrado. Ah, Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu buscan cómo agradar a Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué le importa a Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? Lo sabemos por lo que dice la palabra. Sabemos lo que es el congregarse. Sabemos lo que es hacer justicia a las personas, amar al prójimo, al desamparado. ¿No dice la Biblia lo que es el verdadero ayuno? Ahí está el pueblo de Israel, ¿verdad? No comiendo. Y dice Dios, ese ayuno, yo, ¿para que a mí de qué me sirve que tú no comas? El ayuno es que hagas justicia al desamparado, que cuides, ¿verdad?, del extranjero, que cuides a tu prójimo, a las viudas, a los pobres, orar por los enfermos, convivir con las personas, hacer justicia a los que han vivido injusticias, y tú lo sabes. No puedes estar del lado del opresor, tienes que estar del lado del oprimido. Mateo 5 al 7, así piensa Dios. 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Ve al Sermón del Monte. Así piensa Dios. Sí, esos son los pensamientos de Dios que yo tengo que hacer. Y entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Tengo que reflexionar cuáles son mis pensamientos. Porque si yo me ocupo de la carne, el verso 6 me lo dice, mi destino es la muerte. Si mi ocupación es la carne, el ocuparse de la carne es muerte. Hacia allá va el camino. Tiene una, tiene una caída, ¿verdad? Ese camino. Mi destino será perdición. Me voy a ocupar de alimentar mi ser carnal de aquí a que me muera. Y ya. Y eso es. Pero si yo me ocupo de las cosas del Espíritu, el resultado es vida y es paz para vivir y disfrutar mi vida terrenal y también vivir una vida eterna. Porque, amado, nadie que esté en Cristo, que realmente esté en Jesús, me puede decir que ha vivido, ¿verdad?, de peor manera. Todos los que están en Jesús, que caminan en el Señor, pueden reconocer que su vida como cristianos es incluso mejor que la que vivían anteriormente. Y hemos visto cristianos pobres, ricos, solteros, casados, viudos, divorciados, de todo tipo. Y en todos está esta misma situación. Es mejor mi vida en Jesús que sin ella. Así que, amado, es momento de que seamos iglesia verdaderamente.
Porque estamos llamados a vivir, pero a vivir conforme al Espíritu. Puedes ponerte en pie y vamos a hacer una oración. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos y reflexiones al respecto. Que no podemos ser la iglesia muerta. Porque la vida de una iglesia no depende de la infraestructura, ni depende de las entradas económicas, no depende la vida de una iglesia más que de que haya alimento y vida espiritual. Que Cristo sea el centro del lugar. Si Cristo es el centro de tu vida, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Momento de que te entregues al Señor completamente. Que le puedas decir, Señor, limpia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Perdóname, Jesús, por mis pecados, por las veces que me he alejado de ti. Perdóname por todas las ocasiones que me escondí de tu rostro y que no quise voltear a verte, porque sabía, Señor, que estaba haciendo cosas vergonzosas. Perdóname, Jesús, porque he abandonado quizá incluso el hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que entres a mi corazón, que toques mi vida. Ayúdame a hacer luz con la gente que me rodea. Quiero ser un cristiano conforme a tu voluntad. Porque nadie que milita para el Señor puede vivir enredado en los negocios de la tierra, en los negocios del pecado. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Inunda mis pensamientos con tus pensamientos y llena mi corazón, Señor, de tu Espíritu Santo. Quiero caminar conforme a tu voluntad. Te bendigo, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre.